Hoy, coméntenos un poco, por favor. La expectativa es que se apruebe la ley de la segunda sanción de la ley de financiamiento para las universidades, que hace que se recomponga el salario de los profesores universitarios que hoy están cobrando por debajo de la línea de la pobreza, y eso hace que cada vez puedan dedicarse menos a la docencia, menos a capacitarse, y también involucra los fondos de ciencia y técnica. Hoy tenemos muchísimos proyectos que están parados, como por ejemplo un proyecto para investigar la detección temprana del cáncer de páncreas, están parados. El proyecto de protonterapia, que es un centro de tratamiento contra el cáncer de manera avanzada, que existen solo 5 en el mundo, se está haciendo entre la Universidad de Buenos Aires y la CONEA. En un 95% está avanzado desde diciembre, que no recibe más fondos. Esto afecta directamente contra la calidad de la enseñanza. ¿Le puedo pedir si se coloca el auricular? Está Débora Plager, Marina Calabró, que lo van a saludar. Jacobiti, buenas tardes. Recién, no sé si usted ha visto que a partir de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados hubo un posteo de Presidencia de la Nación en donde en uno de sus párrafos, el último, decía: todo aquel proyecto que comprometa el déficit fiscal será vetado. Y bueno, hacía referencia también a este proyecto vinculado con el tema universitario. ¿Usted qué piensa al respecto, no teniendo en cuenta que puede tener la aprobación parlamentaria, pero que igualmente no va a llegar al destino porque el gobierno lo va a vetar? Yo lo primero que creo que no son los proyectos los que crean el déficit fiscal, sino las prioridades. Este proyecto de universidades y ciencia y técnica al Estado le costaría el 0,14% del PBI. Es exactamente igual que lo que el Estado decidió perder por bajarle el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto que pagan los más ricos de los ricos en la Argentina. Es casi la mitad de lo que le sale al Estado seguir manteniendo el régimen de privilegio de las empresas de Tierra del Fuego. Y ejemplos como ese te puedo dar un montón. Todos sabemos que la Argentina no puede gastar más de lo que le ingresa, porque eso genera inflación, y la inflación es el peor impuesto que uno le puede cobrar a los trabajadores. Pagan más los que menos tienen. Ahora, lo que uno tiene que discutir es qué cosas deja de hacer y qué cosas sigue haciendo para llegar a ese déficit cero. En el caso de las universidades públicas, han demostrado que tienen calidad, que son reconocidas en el mundo, que la ciencia y la técnica que se produce en la Argentina, el mundo la reconoce. Sí, de eso es no de hay las duda. pocas herramientas. Si nosotros nos ponemos a pensar por los impuestos que pagamos, qué servicio el Estado nos da de calidad, en la cual uno prefiera el servicio público que el privado, bueno, yo cuento las universidades públicas y no sé cuántas cosas más cuento. Sí. Bueno, la educación es de las pocas, las universidades públicas en particular, y esas son las cosas que uno tiene que pensar. Después, sí, todo lo que en lo que uno invierte, uno lo puede ver como un gasto. En este caso es una inversión, y el gobierno acaba de dejar de percibir ingresos y de dejar de cobrarle ingresos, por ejemplo, con lo que recién decía de la rebaja del impuesto a los bienes personales, a los que más tienen. Jacobiti, en el caso de que, bueno, finalmente Sí. se transforme en ley, se obtenga la media sanción que falta y se produzca este anunciado veto presidencial, ¿cómo imagina que sigue la situación? Es decir, si hay margen numérico para la insistencia por la vía del Congreso, o si está previsto alguna movilización multitudinaria, como fue la de ya hace algunos meses, donde realmente la fuerza de la calle fue muy impactante, ¿no? No sé hoy si la convocatoria se nutrirá con el transcurso de las horas, pero bueno, aquella movilización por la educación pública realmente fue algo que el gobierno tomó nota, entiendo. Mirá, no sé si habrá o no una movilización. Seguramente cuando el Congreso, si el presidente llega a vetar la ley, seguramente cuando el Congreso esté sesionando vas a tener a la sociedad movilizada, porque la sociedad está defendiendo la única herramienta que le queda de ascenso social, la única herramienta que tiene para que el código postal no sea lo que decida cuál va a ser el destino en tu vida, sino el mérito. Y yo creo que la ley hoy se va a aprobar, y van a ser muchísimos los diputados de todos los partidos que hagan el esfuerzo necesario para conseguir los 2 tercios en la Cámara de Diputados. Y por supuesto,
desde las universidades y desde la sociedad en general, vamos a hacer lo necesario para darles el apoyo y vamos a permanentemente discutir para que la sociedad entienda lo importante que es el sistema de universidades públicas. Y porque, a ver, uno tiene que, cuando se pone a pensar cómo hacer para no llegar al déficit, para no gastar más de lo que tiene lo primero que tiene que pensar es en qué cosas gasta bien y cuáles son una inversión en un gasto. Mi opinión es que en el caso de las universidades es de las mejores inversiones que el Estado puede mostrar y por eso la sociedad la respalda de la manera que la respalda. Jacobiti, lo último, vinculado con el tema precisamente del financiamiento universitario que está en la ley. Usted hablaba del atraso salarial. ¿Qué básicamente es lo que busca o lo que se apunta con mejorar el presupuesto para las universidades, además del tema salarios? El proyecto de ley lo que hace es aumentar, emparejar con la inflación los salarios de los profesores universitarios, lo mismo con los gastos de funcionamiento y lo mismo con las partidas de ciencia y técnica, que en el caso de ciencia y técnica son partidas que aparte están subejecutadas. Se ha ejecutado nada más que el 10% de lo que correspondía ejecutar para este año. ¿Cuánto está en promedio de un docente universitario en sus ingresos, Jacobiti? Mira, un profesor adjunto de la universidad, que es una categoría media de profesor, con dedicación exclusiva, o sea que trabaja 8 horas por día dando clase o dedicado a sus clases, hoy está cobrando de sueldo básico 830.000 pesos, está por debajo de la línea de la pobreza. Alguien que tiene dedicación exclusiva. Si vas al caso de los residentes universitarios, de los residentes médicos, alguien que estudia la carrera de medicina, termina la carrera de medicina y se pone a ejercer en un hospital, por ejemplo en el Hospital de Clínicas, en el ROFO, en el Lanari, está cobrando 750.000 pesos de sueldo básico. Está entre la canasta básica de pobreza y la indigencia. Y un trabajador administrativo con la categoría más baja, que trabaja 8 horas por día, está en 470.000 pesos. Digamos, cambian la plata viniendo a trabajar, esperando que se resuelva la situación. Digo, estas son las cosas que nosotros tenemos que la sociedad tiene que saber, y también lo que tenemos que ponernos a discutir como nación es en qué cosas queremos invertir. Y una nación que tiene la situación que tiene la Argentina, si decide relegarse de invertir en el conocimiento, de invertir en la formación, va a relegarse del futuro y sobre todo va a relegarse de la igualdad, porque solamente van a poder soñar en ser mejores los que tienen un buen pasar económico. Jacobiti, justamente sobre este punto y agradeciéndole su tiempo, usted hablaba de la necesidad de invertir en desarrollos, en investigación. ¿Cuánto de lo que es la inversión global en la universidad pública va a pagar salarios docentes y no docentes? ¿Y cuánto va a esa inversión a la que usted hacía referencia y que es tan importante? Mira, del presupuesto universitario, el 90% son salarios, claro, ¿sí? Bueno. Donde vos también tenés médicos e investigadores. El resto son gastos de funcionamiento, donde pagás insumos para esas investigaciones. Y aparte esta ley contempla los fondos que venían del CONICET, que venían de lo que era el Ministerio de Ciencia y Técnica, que van directamente a la implementación de proyectos específicos con, obviamente, una rendición específica. El mejor ejemplo es el Centro de Investigación Cero más Infinito, que hoy se encuentra con el convenio cortado para los gastos de mantenimiento. Claro. Bueno, gracias, Jacobiti. Gracias, vamos a estar muy atentas a la sesión. Muchas gracias.